Buenas noches, bienvenidos al curso de Gestión de Proyectos con MS Project 2013. Esta primera sesión trata del marco referencial para la dirección de proyectos, que en cierta forma toca los principales conceptos de la dirección de proyectos bajo el enfoque del PMI. El objetivo de la sesión es la siguiente: conocer los principales conceptos de gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI, además de conocer los procesos relacionados a la planificación de proyectos en MS Project 2013, básicamente en alcance, tiempo y costos. Bien, el contenido de la sesión es la siguiente: vamos a tocar conceptos de gestión de proyectos, la triple restricción, el ciclo de vida del proyecto, crear la EDT, desarrollar el cronograma y estimar los costos. Estos últimos tres puntos tiene que ver con 3 procesos de los 47 procesos que tiene la guía del PMBOK en su quinta edición. Crear la EDT corresponde a alcance, desarrollar el cronograma corresponde a la gestión del tiempo y estimar los costos corresponde a la gestión de costos del proyecto. Empecemos con la parte de conceptos de gestión de proyectos. En principio tenemos que entender qué cosa es el PMBOK. PMBOK es el estándar, es la guía, es el marco de referencia. El PMBOK es la suma de conocimientos de la gestión de proyectos. Pero por supuesto, se refiere a la suma de conocimientos porque a través de los practicantes y académicos es que se va elaborando la guía o el estándar en sus diferentes versiones. Por tanto, el PMBOK reside en los practicantes y en los académicos. ¿Quiénes son los practicantes? Aquellas personas u organizaciones que de una u otra forma practican de manera activa en la gestión de proyectos. Y los académicos, bueno, son las personas y organizaciones que a través de procesos de enseñanza también ponen en práctica la guía de la dirección de proyectos. El PMBOK incluye prácticas tradicionales y prácticas innovadoras. Prácticas tradicionales se refieren a que ponen en práctica procesos tradicionales como la gestión o la administración, pero que además a través de la tecnología o soluciones informáticas consideradas prácticas innovadoras, sobre todo en la parte de control, es que compensan estos dos puntos. Por un lado las prácticas tradicionales y por otro lado las prácticas innovadoras con herramientas tecnológicas. ¿El PMBOK está evolucionando de manera constante? Claro que sí. El PMBOK actualmente está en la quinta edición. Sin embargo, este estándar cada 4 años se va renovando a través de sus procesos de mejora. Propósito de la guía del PMBOK. Tenemos algunos propósitos, como proporcionar un panorama general antes que una descripción exhaustiva. En este aspecto hay que considerar que la guía del estándar no es una metodología, sino una guía, una norma, un conjunto de buenas prácticas, un marco de referencia. La metodología es nuestro principal reto, es nuestra principal preocupación o nuestro principal propósito para nosotros tener una metodología propia, a medida en cada organización o empresa, aplicable a la mayoría de los proyectos la mayor parte del tiempo. Por supuesto, la guía o el estándar del PMBOK no está dirigido a un sector o a una especialidad en concreto, es transversal a todas las industrias, transversal a todas las especialidades. Por tanto, la guía del estándar sirve para aplicarse en proyectos de ingeniería como en proyectos médicos, en proyectos educativos como en proyectos sociales, en proyectos del sector público como proyectos del sector privado. No existe ningún indicio que nos diga que es exclusivo de alguna especialidad. Existe un acuerdo general de que su correcta aplicación aumentan las probabilidades de éxito. Resaltamos la última parte: aumentan las probabilidades de éxito, nos lo aseguran. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos involucramos de manera activa con la guía
el estándar, el PMBOK, pues estaríamos aumentando las probabilidades de que nuestros éxitos terminen eficientemente en términos de alcance, tiempo, costos y otras restricciones más que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal porque tiene un inicio y un fin previsto, que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Esta última parte tiene que ver o hace la diferencia con las operaciones. Las operaciones producen productos, servicios y resultados de manera repetitiva en una línea de ensamblaje o en una línea de fabricación. Y he aquí la diferencia con los proyectos, ¿no? Pero también un proyecto se elabora de forma progresiva, es decir, por cada fase podríamos ya tener entregables. Y obviamente esos entregables van a ser únicos, van a tener características que van a hacerlos únicos con respecto a otros proyectos. Pero ¿qué es la dirección de proyectos? Dirección, quizás si lo entendemos, ¿no? Es algo como gestionar. Y gestionar es alcanzar objetivos a través de estrategias. Entonces, la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, nuestras habilidades, haciendo uso de herramientas y técnicas, en este caso de la gestión de proyectos, a las actividades de un proyecto. ¿Para qué? Para satisfacer los requerimientos para el cual el proyecto fue creado. Es decir, para satisfacer las necesidades de los interesados. Tiene que ver con identificar requisitos. Cuando hablamos de requisitos estamos hablando de requerimientos y requisitos propiamente dichos, pero también abordar necesidades, preocupaciones y expectativas de los interesados, o sea, de las personas, grupos u organizaciones que se podrían ver impactadas de manera negativa o positiva por la ejecución o por el resultado del proyecto. Bueno, también tiene como objetivo la dirección de proyectos balancear algunos aspectos como alcance, tiempo y costos adicionales a la calidad, recursos y riesgos. Unos aspectos o conceptos importantes son los activos de los procesos de la organización que afectan a la gestión de proyectos. Los activos de los procesos de la organización están relacionados con procesos que pueden ser usados para influenciar el éxito del proyecto, ¿no? Ejemplos de esos pueden ser los procesos y procedimientos y la base de conocimientos de las empresas. Por ejemplo, en inicio y planificación podríamos tener estándares, políticas y procedimientos, así como guías, instrucciones, criterios y también el uso de algunas plantillas. Entonces estos son los activos de los procesos de la organización en inicio. En ejecución, monitoreo y control podríamos tener criterios de personalización de procesos, requisitos organizativos de comunicación, así como en cierre, guías y requisitos de cierre. Entonces estos también representarían algunos activos de los procesos de la organización. Bien, y la base corporativa de conocimientos se refiere a la base del conocimiento de la gestión de configuración, información histórica, la base de datos financieras, información histórica y bases de conocimiento de lecciones aprendidas, bases de datos sobre la gestión de problemas y defectos, ¿no? Acá tenemos bastantes históricos, base de datos para la medición de procesos, archivos del proyecto, de proyectos anteriores. Todo esto representan los activos de los procesos de la organización. Sin embargo, también existen algunos factores que se mueven en el entorno del proyecto, y a esto se le llama factores ambientales de la empresa, que típicamente están representados por la cultura, por la estructura organizacional, por los procesos, en algunos casos estándares del gobierno y la industria. La infraestructura también es un factor ambiental. Recursos humanos, nosotros somos factores ambientales, influenciamos en los proyectos.
Temas como la administración de personal también son factores ambientales. Sistemas de autorización de trabajo de la empresa también. Las condiciones del mercado. Tolerancia al riesgo por parte de los interesados también representan factores ambientales que pueden influenciar en los proyectos. Climas políticos. Climas políticos quizás nosotros tengamos en mente algunos, ¿no? Ejemplo, el proyecto Conga, algunos proyectos mineros que por clima político es que se ven influenciados de manera negativa, ¿no? En el caso de Conga, en paralización de todo el proyecto. Canales de comunicación establecidos también es importante. Cuando veamos comunicaciones vamos a ver qué canales podríamos establecer. Base de datos comerciales, así como sistemas de información para la gestión de proyectos, es decir, MS Project, algunos Primavera u otra herramienta que permita gestionar los proyectos. Otro concepto importante son los interesados o stakeholders también llamados, que vienen a ser personas, grupos u organizaciones cuyos intereses se pueden ver afectados positiva o negativamente por la ejecución del proyecto o por el producto del proyecto. Cuando hablamos de que pueden ser positiva o negativa, existen algunos casos en que el proyecto o la ejecución de un proyecto afecta de manera positiva. Por ejemplo, en una ciudad donde el uso del taxi no es muy intensivo, entonces a raíz de a raíz de proyectos mineros que puedan iniciarse en algunas zonas, pues el servicio de taxi podría aumentar. Entonces estamos afectando de manera positiva, estamos generando mayores ingresos, estamos generando mayores puestos de trabajo. Pero también ocurre lo contrario, ¿no? Hay quienes se oponen por diversas razones. Dentro de unas podríamos mencionar, por ejemplo, temas ambientales. El hecho de que alguna operación o algunos proyectos mineros pudiesen traer también la delincuencia. Entonces habría un grupo o personas que se verían quizás impactados de manera negativa. ¿Okay? Y este impacto puede darse tanto en la ejecución del proyecto como que una vez el proyecto ya pasaba a ser transferido a las operaciones y se transforma en un producto, un entregable mayor. Entonces también este producto entregable podría afectar a los interesados, ¿no? Bueno, los interesados se agrupan de la siguiente manera. Tenemos en la parte inferior el proyecto que se ve influenciado por el entorno. ¿Y quién es ese entorno? Bueno, en parte del proyecto, del equipo de proyecto, está el patrocinador, el equipo de gestión de proyectos, el director de proyectos y otros miembros, ¿no? De repente tenemos consultores, vendedores. También tenemos gestor de portafolio, gestor de programas, oficina de proyectos, otros interesados. Por el lado de las operaciones tenemos la gestión de operaciones, los gerentes funcionales, proveedores, socios del negocio, así como clientes y usuarios. Cada interesado puede actuar de manera distinta frente al proyecto o la ejecución del proyecto. ¿Por qué? Porque consideran que sus intereses se pueden ver impactados, eso ya lo habíamos mencionado. Otro aspecto importante es el equipo de proyecto, que en grandes rasgos está representado por el personal de la dirección de proyectos, es decir, el director de proyectos y su equipo, el personal del proyecto también, expertos de apoyo, usuarios o representantes de los clientes, algunos vendedores y socios del negocio. Cuando hablamos de triple restricción de proyectos, se nos viene a la venta tres componentes, ¿no? Como el alcance, el tiempo y el costo. Si alguno de ellos se ve impactado, los otros tres podrían afectarse subiendo o bajando sus niveles. Por tanto, los directores de proyectos se refieren a la triple restricción cuando balancean requerimientos contradictorios o en competencia, ¿no? Van a competir cada uno de estos intereses: alcance, tiempo y costos. Sin embargo, a eso hay que agregarle tres componentes más, porque ahora se habla bastante de una triple restricción extendida, ¿no? Que tiene que ver con calidad, tiene que ver con recursos
y tiene que ver con riesgos. Entonces todos estos componentes están relacionados con con la dirección de proyectos. El éxito de los proyectos se puede medir de diversas formas. En cierta forma, implica completar el proyecto dentro de los límites de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgos, es decir, satisfaciendo la triple restricción extendida. ¿De acuerdo? Para garantizar la consecución obviamente de los beneficios del proyecto para el cual se llevó a cabo. Pero el proyecto también tiene un ciclo de vida que debemos evaluarlo o conocerlo. En algunos casos la experiencia ya nos permite plantear ciclos de vida. En este ejemplo vemos un proyecto de la construcción de una casa, el cual ha sido dividido en gestión de proyectos, una fase, requisitos de definición de requisitos, la segunda, arquitectura, ingeniería y construcción. Entonces todas estas fases constituyen el ciclo de vida del proyecto. Pero el ciclo de vida del proyecto también se ve impactado, o en todo caso tiene algunas salidas, ¿no? Por ejemplo, al inicio podemos encontrar el acta de constitución. En la fase de organización y preparación, que corresponde con planificación, pues tenemos el plan para la dirección de proyectos. En la fase más larga, que es la de ejecución del trabajo, se obtienen los entregables aceptados. Y estos entregables aceptados son enviados al proceso de cierre, donde nosotros documentamos todo el proyecto y lo archivamos. La capacidad de los interesados de influenciar en las características finales del producto o la ejecución del proyecto son a veces cruciales, ¿no? Nosotros acá en este gráfico podemos, de la mano izquierda, representar el grado de influencia, el grado de riesgo o el grado de incertidumbre respecto al proyecto. Entonces al inicio podemos decir que son altos, tanto la influencia de los interesados, el riesgo como la incertidumbre. A medida que va pasando el tiempo, estos van disminuyendo de manera considerable. Sin embargo, eso no ocurre con los costos de los cambios. Miren los costos de los cambios. Un cambio al inicio no es muy costoso. Conforme el proyecto comienza a avanzar en el tiempo, es que el costo de los cambios comienza a incrementarse, y más al final del proyecto, porque nos cuesta demasiado de repente romper una vereda o romper una losa deportiva porque nos habíamos olvidado que en la parte inferior tenía que pasar unas tuberías. Entonces, si no hubiéramos detectado en fases previas, en las fases donde todavía no hacíamos uso de concreto armado, posiblemente hubiera salido un poco más cómodo, ¿no? Un poco más económico el gasto. Sin embargo, como fue al final, entonces tendremos que romper toda la losa y colocar de nuevo la tubería. Entonces, los costos ahí sí ya son bastante elevados. El ciclo de vida del producto también puede verse influenciado, ¿no? En la gráfica que tenemos el lanzamiento de un producto X que comienza en la parte inicial, luego ese mismo producto puede ser ampliado con nuevas funcionalidades, entonces producto de ello sale una nueva versión. Una vez que ya sale la nueva versión, alcanza un máximo pico de demanda y llega un momento en que decae, ¿no? Cuando decae también ameritaría disponer de un proyecto para desactivar todo el producto, ¿no? Tal como muestra la imagen. Tanto el lanzamiento como la nueva versión como la desactivación podría dar origen a proyectos. Bien, entonces el siguiente slide nos muestra una fase del proyecto, ¿no? Y en la fase del proyecto deben intervenir los grupos de procesos, es decir, inicio, planificación, ejecución y control y monitoreo, así como al final cierre. Los procesos de la dirección de proyectos son 47. Se agrupan en 5 grupos de procesos que son inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y finalmente cierre. Para ello tenemos también 10 áreas de conocimiento
que nosotros deberíamos conocer bajo el estándar. El siguiente gráfico nos muestra que, bueno, como todo proceso va a tener una entrada, ¿no? Un iniciador del proyecto. Y ya en los mismos grupos de procesos, el primero que se abre camino es el de inicio. Y las salidas de inicio sirven para los procesos de planificación. Y los procesos de planificación alimentan a los procesos de ejecución. Y como en algunos casos la elaboración es gradual, pues podrían darse parciales, ¿no? Entonces ahí intervienen ya los procesos de cierre, que son las salidas de una finalización del proyecto entero de fases. Y el círculo blanco hace referencia a que todos los proyectos tienen que tener un grupo de procesos de monitoreo y control. Estos son los 47 procesos del estándar. Tenemos en la parte superior los grupos de procesos de inicio, grupo de procesos de planificación, grupo de procesos de ejecución, grupo de procesos de monitoreo y control y finalmente grupo de procesos de cierre. Pero también tenemos áreas de conocimiento, como por ejemplo la gestión de la integración del proyecto, gestión del alcance del proyecto, gestión del tiempo del proyecto, gestión de los costos del proyecto, gestión de la calidad del proyecto, así como gestión de los recursos humanos de los proyectos, gestión de las comunicaciones del proyecto y gestión de los riesgos del proyecto. También tenemos la gestión de las adquisiciones del proyecto y la última área, la nueva, llamada gestión de los interesados del proyecto. Entonces, por cada grupo de procesos y su intersección en las áreas de conocimiento vamos a tener procesos. Vamos a tener 47 procesos. Los más destacables los mencionamos en alcance. Hay uno que dice crear la EDT, que es el 5.4, que nos va a servir como herramienta para crear una EDT en una aplicación que vamos a ver en un momento o en la sesión 2. En la gestión del tiempo tenemos el cronograma, desarrollar el cronograma, es el 6.6, y en la gestión de costos tenemos el 7.3 llamado determinar el presupuesto. Bien, vamos a abordar el proceso de crear la EDT, que es un proceso propio de alcance. Crear la EDT hace referencia a subdividir el proyecto en entregables o componentes más pequeños y fáciles de manejar. Este es el flujo de procesos para crear la EDT que necesitamos: activos de los procesos, del entorno. Dentro de la misma gestión del alcance necesitamos el plan de gestión del alcance, necesitamos documentación de requisitos, producto de recopilar requisitos, y necesitamos el enunciado de alcance del trabajo, producto de definir el alcance. ¿Y qué tenemos como salida? La línea base del alcance. La línea base del alcance está conformada por la EDT, diccionario de la EDT y el enunciado del alcance del trabajo. Estas salidas nos permiten a nosotros actualizar los documentos del proyecto, validar el alcance con el cliente. En validar el alcance está incluido el cliente, es quien acepta los entregables. Esa línea base también nos sirve para los procesos de planificación, como por ejemplo el desarrollar el plan de gestión de proyectos, estimar actividades, estimar costos, determinar presupuestos, identificar los riesgos y realizar el análisis cuantitativo de riesgos. Este es un ejemplo de EDT o WBS, donde el nivel más alto es el proyecto y va descendiendo por fases. Acá se observa fase 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. Y dentro de estas fases tenemos también paquetes de trabajo un poco más a detalle. Desarrollar el cronograma es un proceso que consiste en analizar la secuencia de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma, con el afán de crear el modelo del cronograma del proyecto. Es decir, acá en el modelo del cronograma tenemos que definir fecha de inicio, fecha de fin,
¿A partir de cuándo lo vamos a planificar? ¿A partir de la fecha de fin o a partir de la fecha de comienzo? Toda esa información tenemos que definirla. Este es el flujo de procesos. De planificación viene el registro de riesgos, el enunciado del alcance del proyecto. De la ejecución necesitamos asignaciones de personal, calendario de recursos, así como también de las adquisiciones. También tenemos como entrada los activos de los procesos y algunos factores ambientales. Dentro de la misma gestión del tiempo tenemos planificar la gestión del cronograma, es decir, el plan de gestión del cronograma sirve de entrada. Definir las actividades tiene sus entregables como la lista de actividades y sus atributos, también sirve de entrada para desarrollar el cronograma. Secuenciar las actividades, ¿no? Acá ya hablamos de un diagrama de red y un cronograma del proyecto. También eso sirve de entrada para desarrollar nuestro cronograma. Estimar los recursos de las actividades, también las salidas de este proceso sirven de entrada para desarrollar el cronograma. Por ejemplo, los requisitos de recursos de las actividades y la estructura de desglose de recursos. El otro proceso que influye o que recibe entradas es el 6.5, estimar la duración de las actividades, ¿no? Acá vamos a tener una estimación de las duraciones por cada actividad, por tanto también nos sirve para desarrollar nuestro cronograma. Las salidas principales son actualizaciones a los documentos del proyecto. El cronograma del proyecto es otra salida, es la más representativa y nos sirve para estimar costos, para determinar presupuesto, para planificar la gestión de las adquisiciones y por qué no desarrollar el plan para la dirección de proyectos, ¿no? Porque acá esta flecha nos indica que la línea base del cronograma, actualizaciones al plan de gestión de proyectos, son llevados hacia el proceso de desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Otra salida importante son los calendarios del proyecto, los datos del cronograma y cronograma del proyecto. Esto me va a servir de entrada para poder controlar el cronograma. Esto es un ejemplo de cronograma. Es válido, está hecho en MS Project y es un poco para colocar como ejemplo, ¿no? Esta red o este cronograma. El otro proceso importante tiene que ver con los costos. También existe un proceso en el estándar que nos facilita el trabajo de estimar los costos. Determinar el presupuesto, ese es un proceso que se encuentra dentro de los costos, de la gestión de costos del proyecto. Es el proceso de sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base del costo autorizada. Como cualquier proceso recibe entradas, tenemos la línea base del alcance, el cronograma del proyecto y el registro de riesgos, así como un calendario de recursos producto de adquirir el equipo de proyecto o efectuar las adquisiciones. Efectuar las adquisiciones también nos envía acuerdos y algunos activos de los procesos de la organización. Dentro de los mismos grupos de los procesos de la gestión de costos, tenemos como entrada el plan de gestión de proyectos. Debemos tener la estimación de los costos de las actividades y la base de las estimaciones. Las salidas serían la actualización de los documentos del proyecto, la línea base de costos que directamente interactúa con el plan de dirección de proyectos. Otras salidas son los requisitos de financiamiento del proyecto que sirven de entrada a controlar los costos. Este es un ejemplo típico de curva S de valor planeado, valor acumulado y costo real. Y este es un ejemplo de presupuesto del proyecto por fases que también podríamos nosotros utilizar. Bien, esto es con lo que corresponde a la primera sesión, en donde hemos tocado, entre otras cosas, el marco referencial para la dirección del proyecto y sus principales conceptos. Les agradezco, muchas gracias por su tiempo y espero verlos en la siguiente sesión. Muchas gracias.